corazón que le compartiera algo que no es parte del mensaje, pero es parte del tiempo que estamos, este tiempo de búsqueda de nuestro Dios. Para algunos un reto, para algunos un placer, no sé cómo va en ese tiempo. Estamos hoy en el día 25. Damos gracias a Dios por todos los que están colaborando y con diligencia enviando los programas diarios. La semana entrante, primeramente Dios, vamos a tener a los niños que pasen aquí. Hoy me estuvieron enseñando unos videos hermosos. Alejandro, Cari, para programar ahí con Araceli, por favor, previo al mensaje, un tiempo con los niños. Yo quiero que ellos compartan con ustedes lo que ellos están aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo. Pero acabamos de pasar la mitad de estos 40 días. Estamos en el día 25. Y yo le quiero decir que no hay tiempo más difícil en cualquier proyecto, sea en la industria, sea en su casa, sea en un sueño que tiene, o sea en este plan, o aún en lo que el Señor nos enseña en su palabra, que la mitad, algo pasa a la mitad. Como que a la mitad decimos, ay, como que ya fue mucho, como que empezamos a desanimarnos, como que nos empieza algunos a pesar, algunos dejamos de hacer a lo mejor nuestro devocional 2 o 3 días y decimos, no, ya lo voy a dejar. Yo lo quiero invitar el día de hoy en el nombre de Jesús, que no deje, porque lo mejor está por venir. En estos 15 días Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y te va a hablar de una manera clara, de una manera poderosa. Yo estoy seguro que el Señor lo va a hacer en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Y me estaba acordando de Nehemías, no le voy a hablar, yo me gusta enseñarle todo con la Biblia. Nehemías fue enviado a Jerusalén para reconstruir la muralla, una muralla que había sido destruida, una muralla que era la que le daba protección a Jerusalén, pero había sido destruida cuando había sido Jerusalén conquistada hacía más de 70 años. Y Nehemías era un líder nato, y él, aún siendo copero del rey, estando en un lugar privilegiado, él sintió misericordia y Dios lo envió a reconstruir, a salir de su comodidad y a ir a reconstruir esa muralla. Pero él nos enseña en Nehemías capítulo 4 versículo 6, dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, escuche bien esto, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Muchos de nosotros estamos en un proceso de reconstrucción. Estamos en un proceso de reconstrucción de nuestra vida y sobre todo de nuestra comunión con Dios. Yo le quiero decir que cuando usted está reconstruyendo su comunión con Dios, su comunicación con el Señor, hay alguien que no está contento. Y aquí habla de 3 hombres que representan todo aquello que lo quiere atacar o lo que Satanás quiere usar para hacer que usted deje lo que ya empezó en este año y que fue su compromiso con Dios. Ese tiempo de búsqueda de Dios donde usted está reconstruyendo aquello que por algún tiempo a lo mejor habíamos dejado. Y fíjese bien lo que dice aquí: estaban reparando las brechas de la muralla de Jerusalén. Algunos de nosotros tenemos en nuestra vida ciertas cuarteaduras que el Señor en este momento, a través de su palabra, a través de esa búsqueda suya de Dios, a través de su ayuno, a través de ese tiempo que usted decidió, de ese compromiso, el Señor está reparando, y muchas veces sin que usted se dé cuenta, porque dice la Biblia que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Pero puede ser que a lo mejor falló en un día el ayuno, a lo mejor falló la lectura y dice ya, y cede. No ceda, vuelve a empezar. El Señor es misericordioso. Esto no se trata de competencias, esto no se trata de perfección, esto se trata de perseverancia. Dice: ellos se enfurecieron, y fíjese, y todos hicieron planes
para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente, escuche bien esto, puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, con lanzas y con arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Había un líder, Nehemías, que no se conformó y fue y reunió a todos los hombres. Le dijo: hey, no se desenfoquen, miren, ya llevamos la mitad, hemos tapado muchas brechas, vamos bien, no escuchen el peligro que hay alrededor. A lo mejor aquí el peligro, ¿cuál es el peligro? Es el lonche que se te antoja cuando hiciste tu ayuno de Daniel, a lo mejor, y ves el jamón y nunca te ha gustado, pero se te antoja, ¿verdad? Pasa. A veces no nos gusta la carne y cuando estás en ayuno y haces un compromiso, parece que te encantara la carne. O aquellas cosas que ni siquiera disfrutabas, ahorita dices: ya no aguanto, no puedo. Yo te digo: sí puedes, sí puedes. Eso se trata de disciplina. Demuéstrale a la carne quién manda. El ayuno es una disciplina espiritual. Así es que el compromiso que hayas hecho, cúmplelo. Hay personas a lo mejor que les estorba tu ayuno, que les estorba tu tiempo. Dice: oye, no has venido a la reunión, oye, no hemos ido a este lugar, no hemos ido a este lugar. Este tiempo lo has decidido. Y yo no digo que las cosas que a lo mejor algunos nos estamos quitando, estamos haciendo a un lado, sean cosas buenas, pero no dejes de hacer las cosas mejores por ir a hacer las cosas buenas. Y cuando dice aquí, me encantó porque dice: se reunían en familia. Puede ser que algún miembro de tu familia esté cediendo en ese compromiso. Es el tiempo de que la familia venga y diga: vamos a hacerlo juntos, vamos a ir por aquellos, porque yo le aseguro que estos 15 días que vienen van a ser un tiempo de victoria. Y el enemigo va a apretar y va a poner tentaciones y va a tratar de hacer que cedas, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo ha venido a que tengas vida y la tengas en abundancia. Y podemos ver después en la historia de Nehemías cómo el pueblo se levantó, cómo el pueblo se reorganizó, cómo el pueblo dejó el desánimo a un lado, dejó de escuchar al enemigo y siguieron trabajando y pudieron terminar la muralla. Es tiempo de levantar esas murallas en nuestros hogares, en nuestras vidas, para que el enemigo no entre como Juan por su casa y nos esté destruyendo. Cuando pienses que ya vas a dejar eso a un lado, yo te quiero decir que tus hijos, tu familia, va a pagar la consecuencia o va a cosechar la bendición de los cambios que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Son 40 días. En 40 días, un tiempo tan especial. Y creo que, estoy seguro, somos una iglesia. Todavía ayer, antier, vi personas dándose alta en el chat. O sea que no se vencen y empiezan, aunque sea un poco después. Pero yo estoy seguro que Dios está haciendo grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien, muy bien. Con ese ánimo, con ese ánimo. Bueno, ya estamos en la 4ª semana de esa búsqueda, de esa comunión íntima con nuestro Dios, de conocer a nuestro Dios.
Dios, de tener una relación personal con Él a través de la palabra, la oración y el ayuno. Eso fue lo que el Señor nos enseñó para este año, lo que el Señor puso en nuestro corazón, y es lo que estamos haciendo. La primera semana compartimos un mensaje y cerramos el tema de la semana que nos hablaba. El énfasis fue: ¿quién eres tú en Dios? ¿Quién soy en Dios? Y a través de la Biblia aprendemos que cada uno de nosotros tiene un valor muy especial para Dios, que somos valiosos para nuestro Señor. La segunda semana hablamos y aprendimos acerca de lo que es ser un verdadero discípulo. Seguidores hay muchísimos, discípulos hay pocos, pero creo firmemente que nuestra iglesia es una iglesia de discípulos, una iglesia de hombres y mujeres comprometidas con nuestro Señor, que estamos dispuestos a dar nuestras vidas, a salir de la comodidad para hacer aquello que Dios nos ha mandado. La semana anterior Edgar compartió acerca de solo Cristo. Solo en Cristo es salvación. Cristo es suficiente y Él es el único medio de salvación para llegar al Padre. Esta semana, en la cuarta semana, en nuestros estudios bíblicos estamos viendo el énfasis de el intercambio. Ese intercambio que tuvo que suceder, la muerte de Jesús por tu vida eterna, la muerte del Cordero de Dios para que tú puedas tener vida, y vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que hizo por nosotros el Señor en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio porque Él es un Dios que da, y tuvo que haber ese intercambio. La vida de Jesús, la vida del Cordero de Dios, la vida del Hijo de Dios, por la vida del hombre pecador. Hemos podido ver en la palabra de Dios, a través del libro de Hebreos, a través del libro de Isaías, cómo Jesús fue ese Cordero de Dios inmolado. Cómo hace mucho tiempo teníamos que, el hombre tenía que tener un cordero sin falla, y ese cordero se llevaba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote hacía todo un ritual donde se mataba ese cordero, donde se derramaba la sangre de ese cordero y se rociaba y se presentaba delante de Dios como una ofrenda, y eso limpiaba de alguna manera los pecados de la gente. Pero una vez pasado ese ritual, ese sacrificio, la gente seguía pecando y se tenía que hacer otro sacrificio y otro sacrificio. Y la gente, por más que quisiera, por más que quisiera quedar bien con el Señor, por más que quisiera hacer bien las cosas, era imposible. ¿Y qué dijo Dios? Tengo que hacer algo para salvar a la humanidad, y el precio es la vida de mi Hijo Jesucristo, el Cordero perfecto y sin mancha, el sacerdote que hace ese sacrificio para que tú y yo podamos vivir, y podamos vivir eternamente. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús viene a nuestra vida? Cuando Jesús toma todo lo malo que nosotros somos, Él nos da todo lo bueno que Él es. Fíjese bien, Jesús toma todo lo malo que nosotros somos, lo llevó a la cruz del Calvario, y Él nos da todo lo bueno que Él es. Todos los beneficios de hijo ahora son tuyos y míos, y muchas veces nosotros no lo entendemos, y más allá, no lo valoramos. No somos agradecidos con Dios, porque lo que Dios hizo no tiene precio. El valor de la vida de un humano, de cualquiera de ustedes, no tiene precio. Imagínese el valor de la vida del unigénito Hijo de Dios, de Jesucristo. No tiene precio.
Pero cada uno de nosotros hemos sido comprados para que toda esa maldad que había en nosotros se hiciera a un lado, se fuera en la cruz donde Jesús pagó por ti y por mí, y podamos tener todo lo bueno que Jesús nos da. ¿Qué es lo que nos da el Señor? El Señor nos da una nueva vida. Cuando Cristo viene a nosotros somos una nueva persona. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo sea, ¿qué? ¿Sea qué? Convertido en una nueva persona. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Es imposible que una nueva persona viva igual que la persona vieja. Cuando tú dices que has experimentado esa conversión, que tú has experimentado esa relación personal con Jesús, cuando tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, no hay otro resultado que un cambio de vida, una transformación, un cambio de pensamiento, acciones diferentes que te van a llevar a tener resultados diferentes. Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo. Yo digo, como, no sé si ha visto, alguna vez ha abierto una pelota de béisbol profesional, ¿sí? Están las costuras y está la piel, ¿verdad? Le cortas las costuritas y la abres. ¿Qué es lo que te vas a topar dentro? Son como ligas. Y está una maraña de ligas. No sé si usted tiene perritos así como de esos que son de mucho peluche y que cuando los quiere peinar están así las marañas impresionantes, y mejor le mete uno tijera porque es imposible. La pelota de béisbol es imposible hallarle el hilito y empieza uno a tratar de sacar los hilitos. Es misión imposible. Bueno, muchos de nosotros así está nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Tantos errores que hemos cometido, tantas decisiones malas que hemos tomado, tantas equivocaciones en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestras finanzas. Y a veces llegas con el Señor y le dices: Señor, ya no aguanto, mi vida es un desastre. Pero así como llegas, cuando Cristo llega a tu vida, Él hace esa vida a un lado y te da una nueva vida. Y en ese momento empiezas a tomar decisiones que el día de mañana van a traer diferentes resultados a tu vida. Obviamente, no te quiero engañar, muchos de nosotros hemos cometido tantos errores que tenemos que ir viviendo con la consecuencia. He visto muchos reos, muchos que, por cierto, muchas gracias por todos los zapatos que han traído. Ya tenemos más de 160 pares que se van a entregar este lunes en la cárcel. Y yo he visto cómo esos hombres llegan en la cárcel a conocer a Cristo y tienen a veces condenas de 30, 40, 50 años. Y ellos vienen, son convertidos en nuevas criaturas. Pero no es posible que lleguen a la ventanilla y le digan: oye, yo ya soy otra nueva persona, ya me voy. Hay una consecuencia que pagar. Pero es ahí, y aún dentro de una cárcel, aún dentro de una situación en la que puedes estar viviendo el día de hoy, el Señor empieza a traer paz a tu corazón. Él empieza a dar sentido a ese lugar donde estás, a esa situación donde tú estás. Y el Señor empieza a transformar y empieza a darte paz, empieza a darte gozo, empieza a darte alegría, aún dentro de una cárcel, aún en medio de la dificultad o de la tormenta en tu vida. El Señor empieza a traer orden. Es impresionante cómo Dios es un Dios de orden.
Y cuando tú le crees a Dios y empiezas a caminar en su voluntad y obedecer la santa palabra de Dios, pareciera que tu situación familiar empieza a ir a un mejor lugar. Empiezas a irte mejor en tu trabajo, empieza a irte mejor en las finanzas, empieza a irte mejor en tu vida, en todo lo que tú eres. Pero si tú dices que Cristo vino a tu vida y no hubo ese intercambio y sigues siendo la misma persona y hablas igual, con boca de carretonero, y sigues actuando igual, mintiendo, delinquiendo, si sigues haciendo las cosas que te han metido en los problemas que hasta hoy estás, perdóname, pero a lo mejor solamente estás viviendo en una emoción, pero Cristo no está en tu corazón. Tiene que haber una transformación de vida. Y a veces las iglesias cometemos el error de querer decirle a las personas cómo se tienen que portar. Y las personas empiezan a imitar comportamientos. Ya eres cristiano, no tomes, no fumes, no digas maldiciones. Pero ¿qué haces cuando estás a solas? Cualquier persona puede dejar de tomar, de fumar y de decir maldiciones, y creo que eso, o sea, ¿qué? Lo importante es lo que hay dentro de tu corazón. Que un cambio en tu vida, en la profundidad de tu corazón, te lleve a hacer cambios en lo exterior, y no que de lo exterior venga hacia adentro, sino eso es algo forzado. Y ahí estás creando una persona religiosa, llena de ritos, llena de costumbres, y no una persona que tenga una comunión personal con Jesús, que transforme tu vida. Nuestras acciones deben ser buenas, pero deben ser el resultado de ser una nueva criatura, no acciones forzadas, porque tienes que hacer el bien para hacer feliz a Dios. No, de eso no se trata. Dios es Dios, no va a ser más ni menos si tú haces bien o no lo haces. Romanos, creo que define esta parte muy bien también. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, escuche bien esto. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y luego viene la enseñanza, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para sus hijos es buena, es agradable y es perfecta. Pero tú no vas a poder conocer, ni valorar, ni alinearte a la voluntad de Dios si tú no permites que Dios vaya transformando tu manera de pensar. ¿Y cómo podemos ser transformados? Precisamente lo que estamos haciendo al inicio de este año. Yo soy un pastor y tengo el hábito de leer la palabra todos los días, de orar todos los días, de ayunar un día a la semana por los últimos 15 años. Y le puedo decir que aquí mismo en la palabra de Dios, en estos 25 días, estoy encontrando verdades para mi vida que nunca había visto. Y he pasado por esos pasajes 1, 2, 3, 4 veces. Esa es la belleza y la grandeza de la palabra de Dios. Que cuando tú le dedicas ese tiempo, que cuando tú vas a la profundidad de la palabra, puedes encontrar aquellas cosas que Dios quiere de ti, aquellas cosas que Dios quiere transformar en ti, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, para cumplir, para que la voluntad de Dios, buena, agradable y imperfecta, sea cumplida en la vida mía y en la vida de cada uno de nosotros. Es en la palabra de Dios, es en la oración, en la intimidad
Viera, ahora que estuvimos fuera y que el horario estaba tan movido a veces en la noche, pues no tenía sueño. De por sí a veces duermo un poco, pero ahora menos. Y de veras me metí hasta 3 horas y media estudiando la palabra de Dios. Híjole, fue un tiempo tan hermoso. Y yo dije, Señor, ahora que regrese a México, o sea, tengo que buscar esos momentos. O sea, 3 horas y media en un día es complicado, pero cuando empiezas a querer ya que sea el siguiente día para seguir estudiando, y que dices, Señor, quiero más, el Señor va hablando a tu corazón. Y cuando en realidad hay un corazón sincero que quiere obedecer al Señor y vivir conforme a su voluntad, vas a empezar a hacer esos cambios. Te voy a decir algo, es muy fácil imitar las costumbres de este mundo, pero recuerde que el príncipe de este mundo, ¿quién es? ¿Quién es el príncipe de este mundo? No tenga miedo, dígalo. No lo estamos invocando, lo dice la Biblia, no yo. Si no, pues no lo diría la Biblia. Sí, el príncipe de este mundo, pero este mundo se va a acabar y va a pasar. El rey del universo, Jesucristo, Él es quien tenemos que permitir que vaya transformando nuestras vidas. Porque yo no sé si se ha dado cuenta, pero en muchos pasajes que hemos leído esta semana, Dios nos habla de que nuestra comunión con Él, nuestro trato con Él, todo lo que estamos haciendo con Él no es para este mundo, es para la eternidad. ¿A poco no como que tiembla tantito cuando ve ahí que Dios le va a pedir cuentas de lo que hizo? Que va a estar usted frente al trono de Dios y usted le va a entregar cuentas a Dios de aquellas cosas que hizo y aquellas cosas que dejó de hacer. ¿No le da tantito? Bueno, hay un intercambio, gracias a Dios. Jesucristo ya pagó nuestra entrada, pero de todas maneras vamos a estar ahí, vamos a presentar, porque el Señor tiene coronas, tiene galardones para aquellos que fueron fieles, aquellos que se mantuvieron fieles a toda costa en este reino tan difícil de tantas costumbres que ofenden a Dios. Pero tenemos que ser fieles a Él, fieles a sus principios, fieles a lo que dice la santa palabra de Dios. En Hebreos, hemos estado leyendo Hebreos. ¿A poco no está bien padre Hebreos? La verdad, nunca le había entendido tanto Hebreos como ahora, le voy a ser sincero. Hebreos es un libro complicado, es un libro difícil. Y la verdad es que así, mire, todo, casi lo subrayo todo. O sea, está padrísimo Hebreos. Y Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2 nos habla de cómo toda esta transformación, toda esta relación con nuestro Señor, todo lo que Él va a hacer con nosotros, tiene que venir fundamentado en la fe. Y dice Hebreos 11:1, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y luego dice: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. La fe nos lleva a entender que Dios es real, que Dios fundó y formó el cielo, la tierra y el universo, que Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito y que Él nos va a pedir cuentas y que vamos a estar en su presencia. Y como estos hombres de fe, me encanta ver ahí todos los, después usted puede leer el Salón de la Fama de la Fe, y cómo estos hombres cumplieron su propósito, cumplieron aquello que Dios les dijo, entendiendo que Dios existía, entendiendo que Dios les había dado un propósito. Como desde Caín y Abel, que son ejemplificados en este lugar, de cómo uno de ellos cumplió nada más llevando las ofrendas
de lo que daba la tierra, él era agricultor. Y como otro hombre, Abel, fue y tomó de lo más hermoso de su ganado, lo escogido, lo más gordo, lo primero, y lo presentó como una ofrenda al Señor. Acciones de ese tipo te hablan que hay fe en los corazones de quien está haciendo las cosas. Cuando vamos y vemos también la fe de Enoc, que era un hombre que tenía una comunión íntima con el Señor, que buscaba al Señor y que pudo ascender al cielo sin morir. Imagínese, porque desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Y sabe por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Por qué cree? Pues ahí dice, ya lo leyó, ¿no? Dice, porque Enoc era una persona que era conocida de cómo agradaba a Dios. Eso trae buena reputación delante de Dios. ¿Usted vive para agradar a este mundo o vive para agradar a Dios? Para vivir para agradar a Dios, para tener una mente renovada, para tener una nueva vida, tenemos que tener fe y saber que Dios existe, que cuando hacemos esa oración de entrega al Señor y cuando le decimos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, eso sucede realmente. Por eso el fundamento de todo es la fe. Y no solamente la fe en sí, sino en quién tenemos puesta la fe. La fe la tenemos puesta en Jesucristo, en ese intercambio que Dios diseñó para que tú puedas entrar confiadamente a la presencia de Dios. La fe donde puedes tener cuando eres una persona que agradas a Dios en todo lo que haces. Me encantó esta, dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande. Y fíjese el por qué lo hizo. Acá hay muchos papás, aquí hay muchos líderes de familia, aquí hay muchas mamás que están liderando su casa, que están en este tiempo de búsqueda con el Señor. Bueno, mira lo que hizo Noé. Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Dios tenía una comunión íntima con Noé. Y esa comunión íntima le permitió a Noé que cuando Dios le dijo, Noé, voy a destruir el mundo porque hay mucha maldad. Sí, Señor, ¿y qué hago? Haz una barca con estas medidas y ahí va a estar tu familia arriba. ¿Y sabe qué hizo Noé? Construyó la barca. La clave aquí es que lo que se vio nunca se había visto. Fue la palabra de Dios en el corazón de un hombre que tenía fe en Dios. ¿Sabe cuántos años tardó Noé en construir el arca? 100 años. Y a veces nosotros no ponemos con 40 días. 100 años. Pero cada vez que Noé decía, ya me cansé, cada vez que decía, ya talé todo árbol que estaba aquí cerquita, cada vez que decía, ya se me acabó otra vez la goma, ya se me acabó este componente, ya me están criticando, él se acordaba que su Señor le había confiado algo que iba a hacer, que su Señor le había dado la manera de que él construyera una barca donde se iban a salvar todos esos animales, pero antes que ellos se iba a salvar su misma familia. Qué responsabilidad tan grande tenemos cada uno de los que estamos aquí, que Dios nos ha escogido de guiar a nuestras familias, a nuestros hijos, a los que están alrededor de nosotros, a nuestros compañeros de trabajo, a la ciudad, a las personas de esta ciudad, guiarlos a los pies de Cristo. Jesús viene
pero no por todos, viene por su iglesia. La pregunta es: ¿estás preparado? Noé esperó con fe la venida del Señor. Ese diluvio se dio. La palabra de Dios, él esperó el cumplimiento de la palabra de Dios. Se dio el diluvio, se subió él a la barca y salvó a su familia. El Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos una fe firme, una fe de que lo que Él dice se va a hacer. Ese intercambio no solamente nos da esos beneficios que tuvieron estos grandes hombres por su fe en el Señor. Ese intercambio también nos da beneficios de hijos. Mire, y creo que este es uno de los más grandes que nos da el Señor. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Dice: así que, hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. O sea, la sangre de Jesús para que tú puedas entrar. Tu boleto para poder entrar ahí no fue barato. Dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Un corazón sincero es un corazón transformado, es un corazón nuevo que Jesucristo hizo en ti. Plena confianza representa fe de que ese cambio, de que ese compromiso con Dios fue algo real en tu vida, que está dejando frutos. Esa vida nueva, ese sacrificio del Cordero, esa sangre derramada trae tu vida nueva y te permite entrar con plena confianza a la presencia de Dios. Dice: pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Imagínese qué hermosura que usted pueda llegar al lugar santísimo, al mismo lugar donde el sacerdote podía entrar, del pueblo de Israel, de los judíos, puede entrar una vez al año. Una vez al año, hacer un sacrificio por todo el pueblo. Y que el día de hoy, a través de ese intercambio de la vida de Jesús, te pueda dar la entrada a ti limpio y puro a la presencia de Dios. La sangre de Jesús fue rociada sobre ti, y es esa sangre preciosa que te limpia de todo pecado. Ninguno de nosotros, aquí tendemos a veces a andar enjuiciando a la gente. La única diferencia de los pecados de algunos es que se ven, y los que critican a veces no se ven. Por cuanto todos pecaron, aquí todos somos pecadores, y no es para andarlo celebrando, pero tenemos que llegar a la presencia de Dios, reconocer, obviamente pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame con esto, quiero vivir conforme a tu voluntad y dar frutos. Y cuando Dios ve, por eso es muy fácil que yo les diga: reciban a Cristo. ¿Quién no quiere recibir a Cristo? Todos. Pero es muy importante que cada uno de nosotros reconozcamos el que recibir a Cristo previamente requiere que seamos conscientes de nuestras fallas y nuestros pecados y haya arrepentimiento. Diga: yo quiero una nueva vida, porque lo que Cristo te ofrece es una nueva vida.
Y puede ser que alguien esté tan contento con su vida, por muy mala que sea, que pues no quiere a Cristo. Entonces el paso previo es reconocimiento de mi pecado, de mi maldad, reconocimiento de la necesidad que tengo de que Jesús venga y transforme mi vida, y abrir mi corazón y decirle: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, ven a mí. Y es en ese momento donde el Señor viene a ti, el Espíritu Santo de Dios entra en ti, te sella como su propiedad y haz de cuenta que te rocea con su sangre. Entonces cuando tú entras al lugar santísimo, a la presencia de Dios, el Señor voltea toda esa santidad perfecta y no te ve a ti. Él ve la sangre de su Hijo amado, que está rociada sobre ti, que para ti el sacrificio de su Hijo amado no fue en vano, que tú dijiste: Señor, para mí el sacrificio de Jesús fue valioso, por eso yo lo recibo como Señor y Salvador de mi vida. ¿Sí nos cae? Y es en ese momento donde la sangre de Jesús nos cubre y tú no puedes entrar confiadamente y decir: ya llegué, es que yo, no, es Jesús. Todo se trata de Jesús, de un intercambio que costó muchísimo. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que entender que hay un propósito para nuestra vida. Cuando Cristo ya vino a nuestra vida y ese intercambio se dio, el propósito de Jesús de haber venido a este mundo es el propósito para cada uno de nosotros de vivir en este mundo. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la sinagoga, Él empezó a leer el libro de Isaías. Mire, cuando vamos a Israel, que hemos tenido la oportunidad de ir varias veces, y usted va al Museo de Israel, el único libro que se encontró, el más antiguo, los pergaminos ahí del libro más antiguo, es solamente un libro del Antiguo Testamento. Y por nada es que es Isaías, porque Isaías habla de Jesús. Y dice que cuando el Señor se levantó ahí en la sinagoga y empezó a hablar acerca de para lo que Él venía a este mundo, Él leyó Isaías 61. Y yo te quiero decir que Isaías 61 se vuelve el porqué de la vida de cada uno de nosotros. Porque si Jesús vive en nosotros, si hubo ese intercambio, que ahora somos hijos, el propósito de Dios para que nosotros vivamos es precisamente lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Y el día de hoy cada uno de nosotros tenemos que entender esto. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados en el nombre de Jesús, y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Iglesia, ese debe de ser nuestro estandarte. Ese debe de ser el estandarte de cada hijo de Dios. Que seamos misericordiosos, que cumplamos aquello que fue el sueño de Jesús cuando Él vino a este mundo. Y que cada uno de nosotros, fíjense, entendemos que el Espíritu del Señor soberano está sobre nosotros. O sea, Jesús lo tenía sobre Él, pero cuando Él se fue, lo derramó sobre nosotros. Y eso nos da la responsabilidad, pero también la autoridad y el poder. Dice: porque el Señor me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar buenas noticias a los pobres. Y no habla solamente de economía, de dinero, sino aquellos pobres de espíritu.
Y no hay más pobre, por muy rico que sea, que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Dice: me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Basta salir a nuestra ciudad para ver todo el quebrantamiento que hay. Hombres, mujeres, niños abusados, destruidos, tristes, matrimonios rotos, familias desintegradas, abusos. Pero debemos proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Aún dentro de la cárcel, Jesucristo trae libertad al espíritu de aquel que se arrepiente y se entrega a Jesús. No solamente hay un intercambio de salvación, no solamente hay un intercambio de beneficios, de la fe, de todo lo que hemos hablado. También debe de haber ese intercambio de la responsabilidad que Jesús dejó sobre nosotros. Porque Él se fue, pero Él dejó la responsabilidad de ir y hacer discípulos, predicar el evangelio y anunciarle al mundo que en Jesucristo hay restauración, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay libertad. Y esa es la iglesia quien lo tiene que llevar. Basta, iglesia, de pensar que todo se trata de ti y todo se trata de mí. Basta de pensar que somos la última Coca-Cola del planeta. Basta de pensar: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no? La vida no se trata de ti. La vida se trata de Jesucristo. Y en su infinita misericordia y amor, en su infinito amor por sus hijos, Él nos llena de sus bendiciones. Me encanta el Salmo 103, que es un salmo de agradecimiento que cada uno de nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón. Dice: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Sabes qué hace por ti el Señor? Él perdona todos tus pecados. Él sana todas tus enfermedades. Él te redime de la muerte, te compra, te saca. Él te corona de amor y tiernas misericordias. El Señor colma mi vida de cosas buenas y mi juventud se renueva como la del águila. El Señor murió para que nosotros podamos tener todo eso. Y es una bendición poder tener la plenitud de las bendiciones del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y podemos clamar y pedirle, porque Él nos dice: pídanme a mí. Pero no olvidemos la responsabilidad que tenemos como iglesia de ir con aquellos que no conocen de Jesús y hablarles que en Jesús hay salvación.